El versículo 1, pero vamos a recorrer este capítulo y esta historia, esperando que Dios nos hable, que abra su boca y que nos dé un consejo gregario y personal. Escuche, por favor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Padre, te pedimos en este día que esa palabra tuya que inspiraste a través de tu Espíritu Santo y que quedó registrada aquí para nuestra enseñanza, la abras hoy ante nuestros ojos. Te pedimos, como te pidió tu siervo allí en el Salmo 119 y en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos hoy, Señor, y que podamos descubrir la enseñanza que tú tienes para nuestra vida. Gracias, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Amén. Amén. El pecado puede llevarnos mucho más lejos de lo que pensábamos llegar cuando cedimos a la tentación. Quisiera que lo repitieran esto, porque es el contenido de esta historia. El pecado puede llevarme mucho más lejos de lo que pensaba llegar cuando cedía a la tentación. Así es, el pecado es una fuerza poderosa y dinámica. Eso quiere decir que no se detiene. A menos que el hombre confiese y Dios intervenga. El pecado es una fuerza tan poderosa que destruyó la felicidad del ser humano. Dios no nos creó para la escasez ni para el sufrimiento. Pero cuando el hombre pecó, nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre, por el pecado de un hombre, entró el pecado en el mundo, pero que junto con el pecado, o detrásito del pecado, entró la muerte. Y el término muerte, tánatos, no significa solamente el cesar de la existencia aquí en la tierra de los vivientes, sino que describe un proceso doloroso de destrucción. Todo sufrimiento del ser humano tiene su origen en el pecado. El pecado es la fuerza que ha llenado este mundo de hospitales, de cementerios, de cárceles, de manicomios. El pecado es una fuerza destructiva y dinámica. No nos engañemos pensando que podemos controlarlo. Los límites que Dios pone a la vida humana y a la vida cristiana son para nuestro bien, para protegernos. El apóstol Pablo dijo 3 cosas acerca de lo que él podía hacer. Todo me es lícito. La palabra todo pues incluye todo, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero yo no me pondré bajo la autoridad de nada. Hay cosas que no nos convienen y Dios nos pone límites. Hay cosas que ponen en peligro nuestra fuerza de voluntad, nuestra libertad de decidir. Podemos empezar con una costumbre, y en la costumbre nuestra voluntad toma una decisión de hacer algo. Pero si lo hacemos por un tiempo suficientemente prolongado, se convierte en un hábito. Y en un hábito, nuestra fuerza de voluntad está en peligro. Está luchando y está en peligro. Y si no corregimos ese hábito, adquirimos una adicción. Y en la adicción, nuestra fuerza de voluntad ha sido vencida. Y Dios nos pone límites. El apóstol Pablo terminó diciendo: aunque todo me es lícito, no todo me edifica. Es decir, no todo contribuye al proyecto de Dios para mi vida. Y si no contribuye, no lo quiero en mi vida. Yo no pretendo estar en ese nivel. Pero Dios nos pone límites porque hay cosas que no convienen, que ponen en peligro nuestra libertad de elección, o que no contribuyen al plan de Dios para nuestra vida. El pecado puede llevarnos mucho más lejos de lo que pensábamos llegar cuando cedimos a la tentación. Y el pecado es un problema tan serio, bueno, veremos que 4 hijos de David murieron por el pecado. Ese pasaje se conoce como el pecado de David. Pero todo empezó de una manera aparentemente sin peligro. David era un guerrero, había sido un guerrero temible, tanto que cuando regresaban de las batallas, las doncellas cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero ahora él era rey. Él tenía 14 años reinando, estaba en la cúspide de su vida. Dios le había dado todo le había dado Dios. Después el profeta le dirá: y te hubiera dado más. Pero a esa altura de la vida de David estaba en la plenitud de lo más alto. La Biblia nos dice que David eso lo menciono para que veamos el poder del pecado y cómo el pecado no respeta nada ni a nadie. Él era, según la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Su nombre significa el amado. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Era el siervo de Jehová. Era el dulce cantor de Israel. Pero el pecado no lo respetó. No pensemos en ningún momento, aunque estemos en la cúspide de nuestra vida, que el pecado no respetará. La historia empieza diciéndonos algo o narrándonos algo que parece no ser tan grave, que parece no ser tan grave. En el año que
en el tiempo que los reyes salen a la guerra, había un tiempo del año en el que era momento propicio para enfrentar las guerras preventivas. Y el año anterior David había vencido a los amonitas, a los mismos amonitas y a los sirios. Pero ese año David tomó la decisión de no ir a la guerra. Y parece que no era nada malo. Tantas batallas había ganado, tantas batallas había enfrentado. Seguramente tenía heridas y grandes victorias. Y él mandó a su general Joab y a su ejército, que incluía mercenarios extranjeros que luchaban con el ejército de Israel. Y se nos dice que, se nos da una buena noticia, que vencieron a los amonitas y que sitiaron a Rabá. Pero el texto como que nos sugiere fuertemente con esa palabra pero, como una buena noticia, vencieron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero una mala noticia. Pero David se quedó en Jerusalén. Todas las batallas que en su vida enfrentó David de tipo militar tenían dos contextos o dos connotaciones. Una era una batalla política, militar, entre un guerrero. Su primer batalla fue con un gigante. Pero en realidad, en el fondo espiritual, o había un trasfondo espiritual en cada batalla que David peleó. Cuando una ocasión un hombre desagradecido llamado Nabal humilló a los siervos de David, los menospreció y habiendo recibido favores de parte de David y de ellos, los despachó con insultos para no ayudarlos. David se llenó de ira y se dirigió personalmente a matar a este hombre. Pero yo he dicho que todas las batallas que peleó David tenían un fondo espiritual. Si usted estudia en la Biblia quiénes eran los amonitas, usted sabrá que hay un trasfondo espiritual. Y cuando él iba a matar a Nabal, la esposa de Nabal, Abigail, se apresuró para atravesarse en el camino de David para impedirle que matara a Nabal. Y no tanto por Nabal, sino porque Dios le había revelado algo a esa mujer. Cuando esa mujer estuvo ante David, ¿recuerdan lo que le dijo? No manches tus manos, todavía nos inventaba nuestro no manches. No manches tus manos con sangre, porque tú peleas las batallas de Jehová. Entonces, esta batalla a la que David no fue, como todas las batallas que él enfrentó, era una batalla de Dios contra las fuerzas de las tinieblas. Y él faltó a su responsabilidad. Digamos que no fue algo malo que él hizo, un pecado de comisión, pero fue un pecado de omisión. No cumplió con su responsabilidad. Bueno, parece que no hubiera sido tan grave, pero recuerden que el pecado es una fuerza dinámica. No se iba a quedar eso ahí. El hecho de que David no hubiera ido a cumplir su responsabilidad, a encabezar la batalla de Israel contra los amonitas, pero que en realidad era una batalla de Dios que le daba a David el privilegio de enfrentarla, el hecho de no haber ido a esa batalla propició que David estuviera en el lugar equivocado.
Que Dios nos ayude a discernir en dónde debemos estar. Pero David, que debería haber estado en el sitio de Rabá, estaba en Jerusalén. David estaba en el lugar equivocado. Y en el lugar equivocado vino la tentación. Jesús les dijo a sus discípulos allá en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, velad y orad, estad atentos, estén con todos sus sentidos puestos en la vigilancia y vigilar para que no entréis en tentación. Y David descuidó ese aspecto y entonces estaba en Jerusalén en lugar de estar en Rabá. Y en el lugar equivocado vino la tentación, porque el pecado es una fuerza dinámica que no voy a poder controlar. Versículo 2 dice de manera enfática: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Era la siesta que se tomaba en aquellos lugares calurosos y salía a tomar el aire. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. El texto es contundente, la cual era muy hermosa. La tentación que nos lleva al pecado siempre será muy hermosa. En el lugar equivocado vino la tentación y la tentación era muy hermosa. Quizá cuando vemos algo muy hermoso tenemos que detenernos a pensar de dónde viene eso, porque la tentación siempre será muy atractiva, muy hermosa. Pero el pecado apenas estaba empezando su dinámica. Hasta aquí lo único que había pasado era que no había ido a cumplir su responsabilidad, estaba en un lugar equivocado. Ahí vino una tentación. Él vio algo que atrajo su atención. Santiago nos dice que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia, un deseo, pero en el contexto de Santiago un deseo desordenado, como en ese contexto, es atraído. Y David fue atraído por la hermosura de esta mujer. Pero la dinámica del pecado apenas estaba empezando. Si David aquí hubiera reaccionado, en ese momento David tenía 6 esposas. No puedo explicarles en este momento por qué, pero era una costumbre pagana que los reyes de Israel adoptaron y que Dios permitió en su voluntad permisiva. Dios tiene una voluntad soberana, lo que Él quiere, y Dios tiene una voluntad permisiva, lo que Él permite. Quizá la historia que más nos puede ilustrar esto es la historia de Balaam, cuando fueron a sobornarlo para que maldijera al pueblo, y Balaam, de manera ingenua o no sé, frívola o comercial, fue y habló con Dios y le dijo: me ofrecen dinero para maldecir al pueblo. Y Dios le reveló su voluntad soberana. Le dijo: no vayas con ellos, porque el pueblo bendito es.
Y así les dijo, pero luego regresaron con una oferta más grande. Y entonces Balaam volvió a hablar con Jehová y le dijo, bueno, no dice el texto, pero le dijo, regresaron, me ofrecen más. Y entonces, sin que Balaam se diera cuenta, Dios lo dejó entrar en el camino de su voluntad permisiva. Y le dijo, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y el ingenuo Balaam, o el perverso Balaam, porque su final nos habla que había perversidad en él, se fue con ellos y entró en el camino de la voluntad permisiva de Dios. Pero el camino de la voluntad permisiva de Dios es peligroso, es muy peligroso. Y entonces Balaam se montó en un asna y se dirigió a cumplir su deseo, pero empezaron a ocurrir cosas raras. El asna, siempre obediente a su castigo y a su dirección, empezó a desobedecerle. A veces cuando empiezan a suceder cosas raras en nuestra vida, es bueno detenernos, a pensar, a reflexionar. ¿No estaré caminando en la voluntad permisiva de Dios? Y la historia pues va de menos a más, como una estructura de un cuento, y llega a un punto en el que llegan a un lugar estrecho y el asna no quiere pasar, se mueve a un lado, le raspa la pierna a Balaam y Balaam la golpea fuertemente y el asna habla. Balaam no sabía, pero el asna habló porque en el camino peligroso, muy peligroso de la voluntad permisiva de Dios, hay misericordia tan grande que Dios hizo hablar a un asna, a una burra. Pero cuando caminamos el camino de la voluntad permisiva de Dios, nuestros sentidos se embotan. Y en lugar de que Balaam entendiera que algo muy grave estaba pasando, tan grave como para que una asna hablara, en lugar de reflexionar y regresar, pues se puso a platicar con la burra. Pues sí, nos reímos, a mí me da risa, pero a veces hacemos eso. ¿Por qué? La burra le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no me obedeces. Pero entonces el ángel de Jehová apareció y tenía una espada y le dijo, si el asno hubiera pasado, te hubiera matado. Misericordia de Dios en el camino de su voluntad permisiva, pero que Dios abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos saber a tiempo y regresarnos, ¿verdad? Regresar. Pues David tenía 6 esposas, tenía concubinas. Parece que su hijo heredó eso de manera multiplicada, su hijo Salomón. Pero como que podía David haber dicho, bueno, esta mujer es muy hermosa, y él podía tomar una doncella. Esas eran las concubinas. Pero el pecado lo siguió hundiendo, lo empezó a llevar más allá. Versículo 3 nos dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Ya salió de su ámbito, y aunque seguramente fueran sus más cercanos, que nunca lo traicionarían, pero alguien más se enteró de esto. ¿Quién es esa mujer? Y entonces le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
como que esa era una señal de alarma: detente, David, no vayas más allá. Él podía tomar una doncella, pero no una mujer casada. Además, esa mujer casada estaba casada con un extranjero que peleaba fielmente y lealmente en su ejército. David, detente. Roberto, detente. Tú, detente. Era una señal tan alarmante que David podía haber dicho: pues ahí muere. No, ya no voy más allá. Pero el pecado puede llevarnos mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos llegar cuando cedimos a la tentación. Y así lo hizo David. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella, consumado el pecado. Santiago nos habla de esta secuencia dinámica. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, vencido. Y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado, el hecho. Ahora David era un adúltero. El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el siervo de Jehová, era ahora un adúltero. El pecado se consumó. Pero no se detuvo la dinámica del pecado. El versículo 4 termina diciendo: luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Lo que pasa después nos indica claramente que surgió un romance entre ellos. Pero David había cometido adulterio, y ella también. Versículo 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. La vida de David, en la cúspide de su carrera, se complicó. El pecado nos complica la vida. Trae a nuestra vida complicaciones. David tenía ahora un gran problema. Esa mujer estaba embarazada, había concebido, iba a tener un hijo. Y si se descubría que no era hijo de Urías, como el texto nos lo sugiere fuertemente, la mujer moriría por la ley de Moisés. Él no, pero su autoridad moral se derrumbaría. Algunos dicen, o hay algún dicho: es fácil llegar al éxito. Bueno, no sé si sea fácil, pero es más difícil permanecer ahí. Pues en la cúspide de la carrera espiritual, militar, de la vida de David, vino una complicación.
que ponía en riesgo su prestigio y la vida de una mujer que seguramente ahora amaba, a pesar de tener 6 esposas. El pecado complica nuestra vida, hermanos. Pero ahora, aparte de la complicación, ponía a David en la necesidad de tomar una decisión. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Tomar una decisión. Era momento de detenerse. Si lo hacía y hacía público aquello, iba a haber consecuencias y iba a tener costos. Porque el pecado no solamente nos lleva o nos puede llevar mucho más allá de lo que pensábamos llegar cuando cedimos a la tentación, sino que nos puede costar mucho más de lo que presupuestamos que nos costaría cuando cedimos a la tentación. Y David se encontraba en un problema y él tenía que tomar una decisión. Años después, su hijo Salomón escribiría una máxima o un aforismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y en el versículo 13, que tenía que ver con la decisión que David tenía que tomar. Escribió Salomón: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ahora tenía que pagar un precio. Y David tomó la decisión equivocada: encubrir su pecado. Es verdad, los seres humanos hacemos cálculos, diseñamos planes, y David lo hizo. David trazó un plan. ¿Para qué? Para encubrir su pecado. Ese era su plan. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Ya descubrió usted el plan de David? No era un mal plan, ¿verdad? Pero él decidió encubrir su pecado. Que venga Urías, que cohabite con su mujer, y cuando nazca el niño, solamente de saber, yo y quizá mis más cercanos sabremos que es un hijo mío. Yo lo protegeré. El plan parecía bueno. Pero el pecado nos puede llevar mucho más lejos de lo que habíamos planeado llegar. Y entonces las cosas se fueron complicando más. Versículo 7 dice: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Quiero que noten en este versículo el terrible daño moral que el pecado nos causa. La degradación interior que el pecado produce en nosotros cuando decidimos encubrir el pecado en lugar de confesar. ¿Le importaba a Joab, le importaba a David la salud de Joab? ¿Cómo está la salud de Joab?, le dijo el hipócrita David, el siervo de Jehová.
el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, ahora envilecido por el pecado y por la decisión de ocultar, encubrir su pecado. Le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo. ¿Le importaba la salud del pueblo? Y por el estado de la guerra. Ni siquiera eso le importaba. Lo que le importaba era encubrir su pecado. ¿Se da cuenta cómo el pecado nos envilece? No creo que haya hoy aquí, desde el punto de vista humano, alguien con la estatura espiritual de David. Tenemos otra estatura, que es Cristo. Pero David era un hombre de Dios y el pecado no lo respetó. Entonces dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Cada que fuera a su casa y hiciera lo que en su casa hacía, incluida su relación con su esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Perdón, la palabra es muy fea, no me gusta, pero ahora vemos a un David lambiscón para encubrir su pecado. Casi siempre hablamos cosas maravillosas de David, ¿verdad? Pero Dios nos muestra lo que el pecado puede hacer en el mejor ser humano. David hizo todo esto. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Parece que a partir de que él cometió adulterio, todas las cosas empezaron a complicarse. Ahora se encontró con un hombre que tenía principios, que tenía dignidad. Y David lo mandó llamar, seguramente molesto y preocupado. Versículo 10. E hicieron saber esto a David, es decir, lo mandó a espiar. Por favor, vayan a ver si va a su casa. No fue a su casa. Diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues, no descendiste a tu casa? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Arruinaste mi plan, estás arruinando mi plan. Y Urías, respondiendo a David, Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo, Urías, un extranjero, no haré tal cosa. Un extranjero dándole lecciones de dignidad al siervo de Dios, al siervo de Jehová. Y entonces David, desesperado,
como que le dice, déjame pensar tantito, ¿no? Déjame pensar un poco. Fíjense lo que David le dijo. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé, déjame pensar. Lo que pensó y planeó David nos describe cómo se seguía hundiendo. Miren lo que hizo David. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, pensando, si sobrio tiene mucha dignidad, aunque no se había escrito Efesios 5:18, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. David pensó, si lo embriago, sus principios se van a diluir y va a hacer lo que yo quiero que haga. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Esa debe haber sido una noche terrible, espantosa para David. Quizá cuando él habla acerca de angustias terribles, de cómo pasaban las aguas de la maldad encima de él, se refiere a alguna de estas noches. Porque el plan de David había sido desarmado por la dignidad de Urías. Pero David quería encubrir su pecado a toda costa. Y entonces, en esa noche, escribió una infame carta. Bueno, he escuchado predicaciones extraordinarias de Dante Gebel, aunque pues él juega mucho, bromea mucho. Y cuando él comenta esa parte dice, bueno, como él habla, la firmó, le puso ahí, y abajo le puso, el siervo de Jehová. Como firma, bueno, la selló, ¿verdad? Pero David la escribió. Qué terrible la fuerza del pecado, ¿no creen, hermanos? Él la escribió. ¿Qué decía la carta? La carta decía, y David, versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Como que el texto nos sugiere, toda la noche estuvo pensando, estuvo luchando, ¿lo hago o no lo hago? Pero el pecado es una fuerza dinámica, y David escribió la carta. A la mañana la escribió, la cual envió por mano de Urías, se la entregó a Urías. Sabía que Urías se la daría a Joab, quizá pensaba que eran instrucciones para la guerra, no tenía idea de lo que esa carta contenía, y como era un soldado fiel y leal, tomó la carta y la llevó. Miren lo que la carta decía. Y escribió la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David había matado a muchos hombres, cara a cara, pero este era un asesinato a traición, cobarde.
injusto. David no planeó hacer esto cuando no fue a la guerra, ¿verdad? Pero el pecado nos puede llevar mucho más lejos de lo que pensábamos llegar cuando cedimos a la tentación. Que Dios nos hable, ¿verdad? Hay un momento en el que podemos oír quizá una advertencia de Dios y detenernos. Habrá que pagar un precio indudablemente, pero es mejor pagar ese precio en ese momento que un precio mayor después. 4 hijos de David murieron por el pecado. Entonces, Urías llevó la carta a Joab. Imaginen, Urías llega, le entrega la carta a Joab o el rollo. Joab quita el sello, lo enciende, lo lee y mira a Urías. Y piensa, debe haber una razón muy poderosa para que David quiera la muerte de Urías. Es un buen soldado, es fiel, es leal, es valeroso. David debe tener una razón muy poderosa, sí, encubrir su pecado. Y Urías le entrega la carta a Joab. Y Joab cumple el encargo de David. Versículo 16. Así fue que cuando Urías sitió la ciudad, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. El plan de David había funcionado. Parece que había funcionado. Dios estaba triste en el cielo. David se sintió seguro. Y entonces Joab tenía que avisarle a David. Pero la acción que él había provocado para cumplir con el encargo de David había producido muertes en el ejército de Israel. Y Joab tenía una preocupación. No vaya a ser que el rey piense que me excedí y se enoje a causa de las pérdidas de soldados. Pero Joab sabía que él tenía una forma de tranquilizar a David. Y entonces dice, versículo 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech? Bueno, esto ya es como una explicación de paréntesis, pero quiero ir aquí. ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces, tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Es decir, el enojo de David tú lo calmarás, diciéndole que Urías murió. Entonces se cumplió el plan de David. Y David va, cuando el mensajero llega y le repite lo que le dijo Joab,
David va a pronunciar unas palabras impresionantemente cínicas, viles, envilecidas. Fue el mensajero y llegando pues le dijo lo que le había dicho Joab. Y en el versículo 25 dice: y David dijo al mensajero así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, estoy contento, estoy tranquilo, no tengas pesar. Pero vean la hipocresía, porque la espada consume ora a uno, ora a otro, sí, pero a Urías no lo consumió una espada de esa manera. David le puso una trampa mortal y lo asesinó. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Los dos versículos que siguen, describen como una tranquilidad, como una paz que vino a la vida de David hasta la última línea. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el duelo, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Esto era hasta como un acto de misericordia. Una mujer, esposa de un soldado especial suyo, había quedado viuda, y David como rey la tomaba como esposa para protegerla. Eso es lo que parecía. Y David y Betsabé dijeron: solamente él y yo y sus más cercanos sabemos el fondo real de esta historia. Y parece que vino la paz, la tranquilidad. Pero vean la última línea. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable a los ojos de Jehová. Y parece que todo había terminado bien. Pero Dios no iba a dejar de intervenir. En el capítulo 6 del profeta Miqueas, en el versículo 8, Miqueas nos revela las tres cosas, las tres formas como Dios evalúa a los seres humanos. He aquí, oh hombre, Dios te ha dicho lo que Él pide de ti y lo que quiere que hagas. Solamente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. David había sido evaluado en hacer justicia. Hacer justicia tiene que ver con nuestra conducta. David falló. David falló en hacer justicia. Si somos justos con David, según Romanos 3:10, todos fallamos en hacer justicia. No hay justo ni aun uno. Y Dios evalúa a los seres humanos por su conducta. Y todos los seres humanos hemos sido reprobados en esa evaluación. Lo segundo, amar misericordia. Y amar misericordia tiene que ver con cuál es nuestra actitud ante las faltas de los demás. Y como Dios estaba evaluando a David, y David había reprobado vergonzosamente la evaluación sobre su conducta, pero Dios amaba a David como me ama a mí, como te ama a ti, quiso darle otra oportunidad a David.
ya que has sido reprobado en tu evaluación, en tu conducta, quiero ver si eres capaz de amar misericordia. Y Dios le mandó al profeta Natán para contarle una historia. Conocen la historia, ¿verdad? Pero quiero que noten cómo el pecado nos obnubila, nos nubla el entendimiento, ya nos quita de poder ver la realidad. El profeta fue y le dijo, había un hombre que tenía muchas corderitas y muchas vacas, era David. Y había otro que solo tenía una. Y vino alguien del camino. Vino uno del camino. Algunos comentaristas dicen que ese del camino representa a la vieja naturaleza, que dice, quiero esto y lo quiero hoy, lo quiero ya. Cuando uno es tentado porque su propia concupiscencia lo atrajo, lo sedujo, lo venció. Y dice, y ese hombre no tomó de sus 6 esposas, sus corderitas, ni de sus vacas, sus concubinas, sino que sació aquel deseo con la corderita de aquel hombre, pero además lo mató. Es increíble para nosotros en ese momento pensar que David no se hubiera dado cuenta, ¿no cree? Y que hubiera dicho, Dios mío, esta historia se parece mucho a la mía. Yo he pecado, he fallado en mi conducta. Quisiera que Dios tuviera misericordia de mí. En una ocasión una persona fue a acusar a un pastor. Habían tenido un pacto de confesarse sus pecados y orar juntos. Está bien, ¿verdad? Pero en una ocasión le dijo, eso es demasiado fuerte, yo no lo puedo llevar. Y dijo, Dios me guía a que vaya y hable con el obispo metodista de México. Y el otro le dijo, oye, pero pensando en este pasaje dijo, pues ve. Un líder fue acusado en una junta de algo, pensaron que se iba a defender, y cuando le preguntaron solo dijo, si Dios ha permitido que esto salga a la luz, Él tiene un propósito y yo lo quiero recorrer. Hay que pagar un precio, porque el pecado nos cuesta más de lo que pensamos que nos iba a costar. Y entonces esta persona fue y habló con el obispo metodista y regresó con el pastor, y el pastor le preguntó un tanto angustiado, ¿qué pasó, no? ¿Qué te dijo? Pues no me gustó lo que me dijo. Pues ¿qué te dijo? Me dijo, todos necesitamos perdón. Misericordia, ¿verdad? Misericordia. Y entonces Dios le dio la oportunidad a David y mandó que le contaran esta historia. David no sabía, pero Dios lo estaba evaluando, ya que había fallado en su conducta en cuanto a amar misericordia. Y David reprobó. Dice que se enfureció, se llenó de ira y abrió su boca como que alguien podría haberle dicho así en off, ¡cállate, David! Pronunció una sentencia. Ese hombre merece morir y debe pagar 4 tantos. 4 hijos de David murieron por el pecado. Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Nosotros somos ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres el que pensaste en algo pequeño y el pecado te llevó a un asesinato.
y 4 hijos tuyos morirán. Y cuando Natán le dijo esto, David entró a la última instancia con Dios. A la última instancia. Si fallas en hacer justicia, si fallas en amar misericordia, Dios te da la oportunidad de humillarte delante de Él. Y David ahí no fracasó. ¿Saben que después de que el profeta Natán habló con él escribió un salmo? Pero en cuanto Natán le dijo eso, David se derrumbó y dijo: he pecado contra Jehová. Sus ojos se abrieron, confesó su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Qué Dios misericordioso! Pero entonces le lanzó la sentencia, usted la puede leer: de dentro de tu casa levantaré el mal, porque tú lo hiciste en secreto. Tus mujeres serán tomadas por alguien. Fue Absalón, que durmió públicamente con sus concubinas cuando David huía de Absalón. No por cobarde, sino para no enfrentarse a su hijo. Pero ¿qué pasó de manera sintética en la vida de David? Un poquito adelante ustedes lo leen en los siguientes capítulos. El hijo de una de sus esposas, llamado Amnón, se enamoró enfermizamente de la hija de otra de sus esposas, llamada Tamar, y la violó. Con engaño la trajo, la violó. Y David no se sintió con autoridad para intervenir. Entonces su otro hijo, Absalón, se levantó y mató a Amnón. Ya había muerto el hijo producto del adulterio, el primer hijo de David que murió. Y luego murió Amnón. Esto llenó de luto la familia de David. Pero Absalón no se conformó con matar a Amnón, se rebeló contra David y quiso usurpar el reino, y casi lo logra. David tuvo que huir, y cuando David huía lo ofendieron y lo apedrearon. Pero David había ya entendido y estaba humillado delante de Dios. Y cuando un soldado suyo dijo: deja quitarle la cabeza a esa persona, le dijo: déjalo, quizá de Jehová viene esto. Y entonces Joab tuvo que matar a Absalón. Y la Biblia narra cómo lloró David por Absalón. Pero hubo un cuarto hijo de David que murió a causa del pecado. Jesús, el hijo de David, tuvo que ir a la cruz para darnos una oportunidad a quienes fallamos en hacer justicia, fallamos en amar misericordia, pero nos humillamos ante Dios. David se humilló ante Dios y escribió el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He pecado contra ti, solo contra ti, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso lo digo para que tú seas reconocido como justo y tenido por puro en tu juicio.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Purifícame con hisopo, ¿verdad que le pidió? Y seré limpio. Cristo, el Hijo de David, muerto en la cruz, es el que permite que nosotros podamos ser purificados con hisopo por su sangre. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio. Es maravilloso que hoy podemos salir todos con un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero todo esto es posible solamente por Jesús, por la sangre del pacto en la cruz. Por eso pudo escribir después el apóstol Juan: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y enseguida escribe como adivinando una pregunta: es que no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta posibilidad nos la ha dado el cuarto Hijo de David, sacrificado por el pecado. Y quiero terminar con esto. En el capítulo 3 del primer libro de los Reyes, versículo 14, hay algo increíble. Increíble. Ahí está hablando Dios con Salomón, haciendo un pacto con él. Y en esa conversación, quisiera que alguien leyera ese versículo 14. Lo que Dios le dice a Salomón. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿No les parece extraño esa conversación? ¿No les parece que podía Salomón haberle dicho a Dios: Señor, pero no te acuerdas de lo que hizo mi papá? ¿No te acuerdas del pecado de David? Pero si leen Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, y alguien más que prepare Isaías 43, 25. 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios de David, ese es el Dios de Salomón, ese es el Dios nuestro. Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios habla con Salomón y le dice: si tú guardares mis mandamientos y mis estatutos y anduvieras en mis caminos como hizo David tu padre, si Salomón le hubiera preguntado: Señor, ¿no te acuerdas del pecado de mi padre? Dios le podía decir: no me acuerdo, porque lo que yo perdono lo he hecho en el fondo de la mar y nunca más me acuerdo de ello. El perdón de Dios es maravilloso. El perdón de Dios es sublime. Pero necesitamos nosotros confesarle a Dios. Entonces yo quiero dar un tiempo
No quiero exhibir a nadie. El primero que sería necesario exhibir soy yo. Pero ¿quién quiere pasar aquí? No se va a exhibir con nadie. Pero en un acto de decir yo quiero decirte algo así. Yo quiero que tú revises mi corazón. Como dice allá en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Pasen ustedes para que junto conmigo le hagamos esta petición a Dios. Y si el Espíritu de Dios te dice que tú confieses algo a tu Padre Celestial, habla con Él. Habrá misericordia, habrá perdón, habrá limpieza. Porque aunque el pecado puede llevarnos mucho más lejos de lo que pensábamos llegar cuando cedimos a la tentación, la sangre de Cristo es el remedio para el pecado de nuestra vida.